Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar los ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitríades, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro, 30 tazas de plata de otra clase, 410, y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos que tú puedas hacer con nosotros, y de manera especial yo te pido por el predicador, Dios, que tú seas con él, que tú le dé claridad de ideas, que tú puedas poner su mente y su corazón en tu mente, Dios, que tú puedas guiarlo a través de esta nueva serie que hoy comenzamos, y en especial en este día a través de este primer mensaje, que nosotros podamos entender qué tú tienes que decirnos hoy, al comienzo de un nuevo año, al inicio de una nueva etapa, a nosotros como pueblo tuyo, que estamos en medio de tu obrar, en medio de tu trabajo. Tú no has terminado con nosotros, Dios, y qué bueno saber eso, que tú no estás terminado aún. Ayúdanos a contemplar en tu palabra lo que hasta ahora quizás no habíamos visto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, decía que comenzamos una nueva serie, y es una serie que tiene que ver tanto con el libro de Esdras como con el libro de Nehemías. Y la razón es que estos dos libros cubren un periodo de tiempo muy similar. De hecho, en el canon judío, estos dos libros constituyen un solo libro, porque los hechos de Nehemías sucedieron a los hechos escritos en el libro de Esdras, y tienen ambos que ver con el retorno del pueblo judío a la ciudad de Jerusalén. Nosotros vamos a ver entonces cómo Dios usa a Esdras de una manera, a Nehemías de otra, a Zorobabel de otra. Y ciertamente este es un libro que tiene grandes lecciones para el pueblo de Dios cuando tiene que ver con lo que es el avivamiento de Dios. De hecho, yo he querido titular esta serie El regreso a Dios, o el regreso a Jehová, la clave del avivamiento. Precisamente por lo que estos dos libros van a describir, el retorno a Jerusalén no es más que un retorno a Jehová y un comienzo de un avivamiento. Es algo que Dios se ha propuesto hacer en medio de su pueblo. La temática del libro es precisamente esto: la restauración física y espiritual del pueblo de Dios. La restauración física al restaurar el templo, la ciudad y las murallas, y la restauración espiritual del pueblo de Dios. El autor de ambos libros, Esdras, aunque hay algunos debates sobre esto. El libro de Esdras, tengo que hacer cierta introducción hoy para que usted pueda situarse donde estamos. El libro de Esdras podemos dividirlos en dos secciones.
Los primeros 6 capítulos tienen que ver con el primer retorno del pueblo judío a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel. La segunda mitad del capítulo 7 hasta el final tiene que ver con el segundo retorno bajo la dirección del mismo Esdras. Sin embargo, entre esas dos mitades, entre la primera mitad, capítulo 1 al 6, y la segunda, del 7 al 10, hay un intervalo de 58 años. Y durante esos 58 años ocurrieron los hechos descritos en el libro de Esther, que no estamos cubriendo en esta serie. Tan pronto el pueblo regresa a Jerusalén, lo primero que el pueblo se propone hacer, por dirección de Dios, es la reconstrucción del templo. Y sin embargo, tan pronto comenzó la reconstrucción del templo, hubo oposición hasta el punto que hubo que parar la reconstrucción del templo por 16 años. Al final de los 16 años, Dios levanta a Ageo y a Zacarías como profetas del pueblo. Él no elimina la oposición, no aminora la oposición, simplemente levanta hombres capaces de, por medio de su palabra, inyectar valor de nuevo en el pueblo de Dios para continuar el trabajo en medio de la oposición. Y yo creo que ahí hay una primera lección para nosotros, y es que nadie ha hecho el trabajo de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios sin experimentar oposición. Cristo no ministró sin oposición, Pablo tampoco, Lutero tampoco, Calvino tampoco, Edwards tampoco. No ha habido todavía en la historia del pueblo de Dios nadie que haya ministrado efectivamente, poderosamente, sin experimentar oposición significativa. De hecho, a mayor la eficacia del hombre trabajando bajo la unción de Dios para deshacer los planes del maligno, mayor la oposición que él experimenta por parte del reino de las tinieblas. Decía alguien que Satanás tiembla cuando ve a un hombre de Dios sobre sus rodillas. ¿Anotaste eso? Porque nosotros tenemos que, como iglesia, si creemos que Dios nos está preparando para un trabajo mayor, reconocer desde ya que habrá oposición. Mientras Dios más pueda usar la IBI, mayor será la oposición. Después de estos primeros 6 capítulos del libro de Esdras, yo decía, hay un intervalo y tenemos entonces un periodo de tiempo ocurrido en Babilonia que el libro de Esther cubre, y luego tenemos la segunda mitad del libro de Esdras que vamos a estar cubriendo más adelante. Ambos libros, Esdras y Nehemías, tienen que ver con el retorno del pueblo judío después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Y de nuevo, los acontecimientos son muy diferentes a los nuestros, pero yo creo que habiendo regresado aquí hoy, después de 6 meses de haber estado fuera cuando este templo se consumió, nosotros estamos experimentando un regreso al primer lugar, al primer templo, aquella casa que Dios nos dio. Y al regresar, yo creo que necesitamos ver en los regresos qué lecciones Dios tiene que enseñarle a su pueblo. Como hemos dicho antes, Dios no es predecible, pero Él es consistente. Y esta serie yo la he titulado precisamente El regreso a Dios, la clave del avivamiento. Nadie ha experimentado avivamiento en su vida, en una iglesia, en su familia, en una denominación o en una nación sin primero haber regresado al corazón de Dios. Lo último que cae con las invasiones de Nabucodonosor a Israel es el templo de Dios. Y lo primero que tiene que ser reconstruido cuando el pueblo regresa es el mismo templo de Dios. Si vamos a querer regresar a Dios, vamos a tener que comenzar por la adoración a ese Dios. Y el templo tipifica su adoración. Y esa es la razón por la que Dios comienza este regreso de esta manera. Rápidamente, para que usted recuerde algunas de las cosas de la historia, el pueblo judío se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur tenía 2 tribus, Benjamín y Judá, y el reino del norte las otras 10 tribus. Dios le advirtió a ambos reinos que si no se arrepentían serían llevados al exilio. Por 400 años
Dios estuvo advirtiéndole a ambos reinos lo que finalmente tendría lugar, y sin embargo los reinos no se arrepintieron. El reino del norte se fue primero con las 10 tribus tomados por Asiria, y a ellas se le han llamado las 10 tribus perdidas de Israel, aunque se entiende que con toda probabilidad representantes de cada tribu regresaron, aunque no están registradas aquí como un regreso oficial. Y luego, por los próximos 120 años, Dios se encarga de advertirle al reino del sur, Judá y Benjamín, que miraran y observaran lo que le había ocurrido a su hermana del norte, porque de lo contrario, él haría lo mismo para con ellos. El primer exilio ocurre en el año 722 a.C. a mano de los asirios, el reino del norte, y el segundo entonces comienza en el año 605 con la primera invasión del rey de Babilonia para con Israel, y luego una segunda invasión y luego una tercera invasión. Con estas invasiones se fueron Daniel y Ezequiel a Babilonia a habitar con el pueblo por 70 años. Dios nunca ha abandonado su pueblo. Aún en el exilio los profetas permanecieron con ellos. Pero recuerda algo, los profetas no eran la causa de este deterioro moral del pueblo, y sin embargo tuvieron que sufrir las mismas injusticias que el pueblo sufrió. Finalmente Jerusalén cae en la tercera invasión, en el año 587 a.C., y el templo es lo último en caer, como habíamos mencionado. Y al regreso, el templo es lo primero en ser construido, y dentro del templo el altar era lo primero que debía ser construido por el pueblo, como vamos a estar viendo más adelante. Y la enseñanza aquí es que nosotros nada hacemos con tratar de reconstruir nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestra nación, si primero no hay un regreso a lo que el altar representa: la presencia de Dios, la santidad de Dios y la palabra de Dios. Quizás no sea accidente que durante el fuego, después del fuego, el púlpito que representa este altar, si usted quiere, permaneció de pie como una de las cosas junto con sus palabras que el fuego no pudo consumir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora escucha algo, la historia del pueblo, la historia que nosotros leímos hoy, no es acerca de los grandes hechos de Esdras y Nehemías. Yo creo que uno de los grandes errores en la enseñanza de la palabra es la concentración, el énfasis prioritario en los grandes hechos de Nehemías, de Esdras, de un Moisés, de un Daniel, más que en el Dios detrás de los hechos. El intento de Dios al escribir esta historia no es revelar cuán grandes estos hombres eran, es cuán grande es el Dios detrás de estos hombres que ellos sirvieron. Y yo creo que si usted presta atención, usted se va a dar cuenta que el texto que yo leí es una revelación de los atributos de Dios. No es simplemente una historia, no es simplemente un regreso, no es simplemente una reconstrucción, es una revelación de los atributos de Dios. Y el primero de esos atributos es la fidelidad de Dios. Escucha cómo comienza el texto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, aquí viene, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor está a punto de hacer algo, pero la razón por la que la va a hacer es para probar su fidelidad a su propia palabra, para que se cumpliera lo que ya había sido profetizado por boca de Jeremías. Y aquí está una de sus profecías, en Jeremías 29:10. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Wow. 49 años han pasado. Y cuando se va a cumplir el año 50, lo que pudiera ser el año del jubileo, Dios decide visitar a su pueblo como había sido previamente anunciado. Lo que Dios está tratando de resaltar en este momento es su fidelidad a su propia palabra, a su pueblo, pero es Él en su fidelidad. Y este imperio de Babilonia encabezado por Nabucodonosor,
había sido usado por Dios para castigar a Israel en su desobediencia. Y sin embargo, este mismo imperio babilónico peca tanto contra Dios que luego Dios usa el imperio persa para castigar a Babilonia. Wow. ¿Te das cuenta cómo Dios no simplemente está interesado y relacionado íntimamente a lo que pasa en mi corazón? Dios está íntimamente relacionado a los eventos nacionales e internacionales que ocurren en toda la tierra. Cuando leemos acerca del Medio Oriente, cuando leemos acerca de los ataques terroristas del año 2001 en Estados Unidos, cuando leemos acerca del quebrantamiento del poder económico de nuestros días, Dios está directamente relacionado a cada uno de esos eventos, como lo estuvo en el Antiguo Testamento y como lo estará siempre. Déjame leerte una vez más del libro de Jeremías para que entiendas cómo Dios fue entretejiendo toda esta profecía y luego la llevó a su realización. Jeremías 25 del 8 al 11. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Yo no sé qué te llama la atención, hay varias cosas que llaman la atención, pero si yo fuera a escoger una sola cosa, que cuando tú lees este texto como que salta a la vista, es la manera como Dios califica a Nabucodonosor. ¿Te percataste? Mi siervo. Un rey pagano, arrogante, atrevido, Dios le llama mi siervo. No porque Nabucodonosor le rindiera culto, sino porque todos los hombres de la tierra y todos los continentes de la tierra están al servicio de los propósitos de Dios. Desde aquí abajo parece que la historia se escribe de acuerdo a tratados internacionales que los países firman, guerras, periodos de paz, poder, riquezas, relaciones, influencias. Desde la perspectiva del cielo, la historia la escribe Dios. Dios la orquesta y luego nos las da para que la vivamos. Y esto es una de las cosas que queda claramente visto en estos dos libros, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. La vida es gobernada por Dios. Él pone y quita reyes, dice su palabra. Él es que quita la vida y Él es que da la vida. Él es que quema un templo y vuelve y lo reconstruye. Él es que hiere y Él es que sana. Él se reserva todos los derechos. Y la Biblia por completa es acerca del Dios de los cielos. El término Dios de los cielos es usado en el libro de Esdras más que en cualquier otro libro de toda la Biblia, 9 veces. Para demostrar el poder, el control, el gobierno que este Dios tiene sobre los países del mundo y sobre todo el globo terráqueo. Babilonia conquista el reino del norte, pecó, y como decía, y el rey de Persia conquista a Babilonia y le castiga como Dios le había ordenado. El libro de Daniel tiene ese relato. Usted lo puede leer en una sola noche, mientras bailaban, danzaban y usaban los vasos de oro del templo, fueron mandados a ser sacados para beber en ellos. El reino de Persia vino y los invadió a oscura. No tengo tiempo para entrar en los detalles históricos y de cómo lo hicieron, cómo bypassearon, o mejor dicho, desviaron el agua que rodeaba la ciudad como protección y lo invadieron, y esa noche cayó el reino de Babilonia, tal cual Daniel le había profetizado que ocurriría. Ahora, ¿qué iba a ocurrir después de los 70 años? Escucha Jeremías 25, a partir del versículo 12. Después que se hayan cumplido los 70 años,
castigaré al rey de Babilonia. ¿Escuchaste? Babilonia es usado para castigar a Israel, y él dice, después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y traeré sobre esta tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Ese rey, ese imperio que fue usado contra Babilonia, es el imperio persa, del cual ahora Ciro es el rey. Y este es el rey del cual se nos habla en el versículo 1 de Esdras capítulo 1. Y en todo esto tú puedes ver un segundo atributo de Dios. El primero fue su fidelidad para que se cumpliera la palabra por medio del profeta Jeremías. El segundo es la justicia de Dios, que tarde o temprano se hará cumplir. Él esperó 400 años advirtiéndole al reino del norte, al reino del sur, pero eventualmente su justicia llegó. Él esperó 70 años en Babilonia para terminar de hacer justicia, y hoy en día está esperando para volver a hacer justicia. Pero si hay algo que está claro, es que la justicia de Dios no puede ser ignorada, no puede ser bypaseada, no puede ser violentada. Dios hará lo que hará por medio de su justicia para reivindicar su nombre. Y eso queda literalmente expuesto, dicho, claro, vivido incluso en eventos e historias en toda la Biblia, que Dios ha de reivindicar su nombre. Primero, tú ves su fidelidad. Segundo, tú ves su justicia. En tercer lugar, yo quiero que veamos la soberanía de Dios sobre el corazón de los hombres. Y el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios toma la iniciativa. El Señor movió el corazón de Ciro. En todas las ocasiones, Dios es quien toma la iniciativa. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa de abrir el corazón nuestro, abrirnos el entendimiento, moverse en él, nosotros estuviéramos hoy en el mismo lugar donde estábamos el día en que Él nos encontró. Y no solamente Dios mueve el corazón de sus hijos o de aquellos a quien está llamando para que sean sus hijos, Dios mueve incluso el corazón de personas incrédulas a favor de su pueblo y a favor de sus propósitos. Dios movió el corazón de Ciro. Y ahora había un pueblo que estaba a 900 kilómetros de distancia, y resulta que Dios quiere moverlo a pie, a caballo, a camello, 900 kilómetros de distancia. ¿Y quién va a hacer ese recorrido? No hay spa en el medio de ese trayectoria. No hay hoteles donde quedarse. No hay un teléfono donde tú llamar y hacer reservación. No hay un rent car donde tú puedas parar, un rent caballo donde tú puedas llamar y hacer reservas. Es 900 kilómetros de distancia por un camino donde yo nunca he transitado, y si quedaban algunos viejitos, quizás transité hace 70 años, sabrá Dios lo que habrá pasado en el trayecto. Pero la única manera como ese pueblo puede pensar en regresar es si Dios los mueve, y eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios los movió. Y de una totalidad quizás de 2 millones de judíos que se estima pudieron haber estado en Babilonia en ese tiempo, solamente unos 50,000 regresaron. Dios se ha preservado siempre un remanente, pero su remanente siempre es una minoría. Y es el pueblo que regresa. Ahora escucha, en Jerusalén no habían ciudades modernas esperándoles. No habían calles iluminadas esperándoles. No habían, como decíamos, hoteles esperándoles. Tú ibas a llegar y esa noche tú no sabías dónde tú ibas a dormir. Tú no ibas a llegar donde tu primo que te alojara. Tú ibas a llegar a una ciudad de donde la gente había salido hacía 70 años. Y es el trayectoria o la trayectoria que un grupo significativo emprendió. La pregunta es, ¿quiénes se fueron y quiénes se quedaron?
Porque la evidencia histórica es que la gran mayoría se había acomodado en Babilonia. Habían llegado a ser prósperos. Agricultores prósperos, otros negociantes prósperos. Y de hecho algunos piensan, que la tradición judía de comerciantes nació en Babilonia. Y que desde entonces ellos han mantenido esa vena, como le llamamos en ocasiones, que ellos tienen. Pero ¿quiénes regresan y quiénes se quedan? Déjame leerte del Salmo quiénes regresan. Salmo 137, a partir del versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces de en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Pues allí los que nos habían llevado cautivo nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos a algunos de los cánticos de Sión. Escucha quienes regresan. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Hay un grupo de judíos que está acomodado, está ya en sus laureles. Ellos no quieren perder su comodidad, no quieren sacrificarse, no quieren pagar el precio. Esos se quedan. Pero hay un grupo de judíos para quienes Babilonia no los llenó, no los sació. Y esos decían, no podemos cantar la canción del Señor fuera en tierra extraña. Tenemos que regresar a Sión. Esas personas continuaban hambrientos por aquello que verdaderamente vale y que solamente Dios puede dar. Tu Babilonia es el lugar que tienes de comodidad, de tranquilidad, de seguridad. Aquello que tú dices, bueno, aquí yo estoy seguro y aquí yo puedo construir mi futuro. Babilonia representa aquellas cosas que te llenan y te sacian. Y Sión representa el hambre continua por la presencia de Dios. Y estos que escriben el Salmo dicen, ¿cómo cantaremos la canción? Nos piden que le cantemos canciones de Sión, pero no podemos, porque no estaremos satisfechos hasta que nuestro Dios haya sido adorado en su lugar como le corresponde. Dios es quien mueve el corazón de Ciro y es quien mueve el corazón de los que van a regresar. Hay estrategias, hay métodos que el hombre puede implementar para producir un supuesto avivamiento. Pero si el avivamiento ha de ser genuino, duradero, profundo, transformador, tendrá que venir de Dios. No ha habido en la historia del pueblo de Dios, ni en la Biblia, ni después que se terminó de escribir la Biblia, ningún avivamiento que no haya comenzado por Dios. Y este pueblo, Dios quiere avivarlo. Pero el pueblo tiene que hacer algo antes de que su avivamiento le visite. Pastor, y entonces, si todo tiene que venir de Dios y comenzar de Dios, ¿no hay nada que podemos hacer? Claro. ¿Tú has leído el libro del profeta Daniel? Daniel es el profeta que ahora está sirviendo en la corte de Ciro. ¿Te das cuenta cómo Dios va orquestando los eventos? Ciro conquista al rey de Babilonia, pero Daniel se queda sirviendo en la corte de Ciro. ¿Tú has oído la oración de Daniel en el capítulo 9? Cómo él confiesa los pecados de su pueblo, cómo él llora y dice, yo y mi casa hemos pecado contra ti. Y cómo él interviene, se convierte en un intercesor delante de Dios a favor del pueblo de Dios. El avivamiento comienza por Dios, pero el pueblo de Dios necesita estar en sus rodillas. Necesita estar arrepentido, necesita llorar su pecado. Y Daniel, que no va a regresar, pero está ahí a favor del pueblo, intercediendo por el pueblo, por los pecados del pueblo. El pueblo había profanado absolutamente todas las leyes de Dios. Había profanado incluso lo que eran los días de reposo. Y Dios le dice, por cada día de reposo que habéis profanado, estarás un año en Babilonia. Y de esa manera, o por cada año que violaste el día de reposo. La tradición judía dice
que Daniel, obviamente esto no está escrito en la Biblia, pero la tradición judía dice que Daniel fue donde el rey Ciro y le presentó la profecía que Dios había hecho con relación a él 150 años atrás por medio de Isaías, de cuándo Dios movería el corazón de Ciro. Ciro no había nacido y Dios te está diciendo, voy a levantar a Ciro. Isaías lo dice en 44:28, hablando de Dios, dice, el que dice de Ciro, Dios, Él es el que dice de Ciro, Él es mi pastor. Dios le llama a Ciro mi pastor. Claro, porque Él va a cuidar de mis ovejas. Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Esta no es la primera vez que Dios usa a un inconverso para bendecir a su pueblo, ni será la última. Y sabes una cosa, en lo que es la construcción del pueblo, del templo definitivo, así creemos, de la IBI, Dios ha movido el corazón de mucha gente incrédula para hacer posible que eso ocurra. Desde el primer día que yo entré a la oficina, no puedo mencionar el nombre de esa persona, hasta el día de hoy Dios ha movido el corazón de mucha gente y no lo va a dejar de hacer. Porque esa es la manera como Dios demuestra que todo el mundo responde a sus propósitos. Yo te lo voy a leer más adelante de una lectura bíblica. Pero es Dios quien orquesta finalmente los pasos del hombre. Proverbio 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tú puedes planificar lo que quieres hacer. Habíamos planificado una ampliación y Dios dice, ¿amplia qué? En la primera media hora te voy a parar el trabajo. Y habíamos pensado que el templo definitivo lo tendríamos en 3 a 5 años y Dios se rió, ja, ja, ja. Te paro el trabajo, te saco por un tiempo, te pongo a reflexionar, te traigo de regreso y te doy algo mejor. Pero después de haber trabajado en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios usa al inconverso? Isaías lo dice en 45:6, refiriéndose a Ciro, de por qué Dios le está usando siendo él un inconverso. Escucha, pon atención. Para que se sepa, suena dominicano esto, para que sepa. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Estoy usando a Ciro para que sepa que desde que sale el sol hasta que se pone el sol, no hay nadie que esté fuera de mi control. Que yo soy el Dios soberano del cielo y la tierra. Dios endureció el corazón de Faraón, pero hablando él de Ciro. ¿Es eso soberanía o soberanía? Pero él se lo anunció a Moisés, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y endureceré a quien endurezca. Y tú lo ves en Faraón y tú lo ves en Ciro. No hay nadie que esté fuera de mí y fuera de mi control. La historia del pueblo de Dios, de hecho, es la historia de un Dios haciendo uso de hombres incrédulos a favor de su pueblo. Haciendo uso de hombres incrédulos a favor de su propósito. Y Él lo proclama de diferentes maneras. Ya te lo leí de Isaías 45:6. ¿Por qué Él hace eso? Déjame leértelo de Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Ciro, Jerusalén. Y Dios demuestra su soberanía sobre el corazón de los hombres. Yo decía que Dios no está interesado solamente en lo que ocurre en mi corazón, Dios está interesado en los eventos nacionales e internacionales. Por eso es que Pablo dice en Romanos 13 que los gobiernos que están porque Dios los ha puesto. Lo entendamos o no lo entendamos, Dios es quien ha dirigido la política internacional de los pueblos. Las naciones pueden nombrar sus ministros de relaciones exteriores,
Dios se ríe y dice, yo soy el ministro de Relaciones Exteriores. Y yo orquesto la historia de los pueblos conforme a mis eventos. Mientras Esdras está escribiendo todos estos eventos, déjame decirte qué está pasando alrededor del resto del mundo y que Dios tampoco estaba ajeno a esos acontecimientos. Buda estaba fundando el budismo en la India. Confucio estaba confundiendo a la gente en la China. Y Sócrates sembrando la mentira en Grecia. Todo a la vez. Esdras en el Medio Oriente, Confucio en China, Buda en la India y Sócrates en Grecia. Y nada de eso escapó al control de Dios. Cristo no había venido y ya Satanás estaba haciendo estragos en esos países, sembrando la mentira, sembrando el error en la mente y el corazón del hombre. Pero en el Medio Oriente, alrededor del cual, ese pedacito de tierra, alrededor del cual se ha orquestado la historia del mundo y se continúa orquestando, en el Medio Oriente hay un escriba llamado Esdras que está reportando, recogiendo los acontecimientos que verdaderamente tendrán importancia desde el punto de vista de la eternidad. Y es en ese libro que Dios es llamado 9 veces el Dios de los cielos. Aparece 10 veces, pero en 3 libros, Segunda de Crónicas, Nehemías y Daniel, y 4 veces en el resto de los libros de la Biblia. Pero en Esdras, 9 veces. Ahora, nota la soberanía de Dios, no solo en la manera como Dios mueve el corazón de Ciro, sino en las palabras de Ciro. Escucha, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Ciro reconoce, esto es extraordinario, esta iluminación que él tiene. Él no es creyente en Jehová. De hecho, Ciro tenía por costumbre quedar bien con todas las divinidades posibles de aquellos pueblos conquistados. Pero cuando él se refiere al Dios de los cielos, el Dios que está en Jerusalén, como él dice más adelante, él dice, Él es quien me ha dado todos los reinos de la tierra. No los otros dioses paganos, sino el Dios que representa el pueblo judío. Déjame decirte hasta dónde se extendía el imperio de Persia en ese momento, que para ese tiempo era una enorme extensión. Incluía a Irán, lo que es Irán hoy, que era Persia en aquella ocasión, lo que es hoy Israel, Jordania, Siria, Turquía, Irak, Pakistán, Afganistán y Rusia. Y cuando su hijo murió, su hijo le agregó a Egipto. Todo eso correspondía al reino de Persia. Y él dice, todos esos reinos, el Dios de los cielos es quien me lo ha dado por este tiempo para que lo administre. Y ahí nosotros vemos la soberanía de Dios también. Ahora escucha cómo Ciro le da el permiso al pueblo. No le ordena que regrese, le da el permiso. Le dice, el que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Quizás esto fue una manera como Dios pasó un sedazo para que regresara el remanente que verdaderamente quería estar alabando a Dios. Quería adorar a Dios. Porque si Ciro lo hubiese forzado, se hubiese ido mucha gente no deseada. Pero Ciro simplemente da el permiso y dice, el que sea parte de este Dios que habita en Jerusalén, tiene el permiso de regresar. Y hasta ahora nosotros hemos visto a Dios mover su mano. En el mover de su mano hemos visto la fidelidad de Dios que hizo cumplir las promesas hechas por boca de Isaías y de Jeremías. Hemos visto la justicia de Dios anunciada y cumplida en Asiria y ahora en Babilonia por 70 años. El poder de Dios que mueve los corazones de creyentes e incrédulos. Y la soberanía de Dios que reparte los reinos de la tierra como a Él se le antoje. De hecho, cuando Nabucodonosor se enorgulleció contra Dios y Dios
lo convierte prácticamente en bestia y lo pone a comer hierba por 7 años, una de las cosas que Dios le dice es: comerás hierba hasta que reconozca que el Altísimo es el Dios sobre todos los reinos de la tierra y se los da a quien Él le plazca. Eso es exactamente lo que Ciro reconoció, que el imperio que él tenía, aun siendo él inconverso, el imperio que él tenía fue un imperio que Dios le había dado. Ahora nota algo más, a ver si encuentras una relación, si esto te trae memoria. Cuando Ciro da permiso, memoria con relación a otra serie que habíamos hecho, cuando Ciro da permiso para que se regrese a Jerusalén, Ciro le ordena al pueblo que se queda, que todo el mundo le dé objetos de oro, de plata. ¿Suena familiar? Al éxodo del pueblo judío. Cuando el pueblo se va al desierto, Dios dice: yo no voy a mandar, yo tengo propósito aquí, no voy a mandar al pueblo mío sin provisión. Y entonces hay de parte del pueblo de Egipto, de manera voluntaria, algo que ellos hacen es que le entregan objetos de oro, de plata, etcétera, etcétera. En esta ocasión, Ciro ordena que se le entreguen objetos de oro, de plata, ganado, y luego dice, además de una ofrenda voluntaria que ellos recibieron. Y ordena que se traigan todas las vasijas del templo que habían sido sacadas, que Nabucodonosor había traído de Jerusalén hasta Babilonia, y que se las regresen. 5,000 y tantos objetos eran el total de ellos. Ahí hay un principio. Y es que Dios provee para suplir las promesas que Él hace. Algunos de ustedes me han oído decir en más de una ocasión, cuando estamos quizás en medio de una, quizás no dificultad, pero determinando algo, si se debe o no se debe, se puede o no se puede, que en ocasiones me han oído decir, aquí hay una sola pregunta que responder, y es si es o no la voluntad de Dios. Una vez eso pueda ser determinado en su tiempo, en su forma, Dios proveerá para suplir lo que corresponde a su propósito, para suplir las promesas que Él hace. Y en este caso, Dios no solamente proveyó las cosas materiales necesarias para regresar, proveyó a Zorobabel como un líder inicial, proveyó a Nehemías como gobernador, a Esdras como escriba y a Josué como sumo sacerdote. Dios provee cada hombre para cada necesidad. Y debemos recordar eso, porque en ocasiones cuando la iglesia está creciendo y nos falta alguien aquí o nos falta alguien allí, y tú comienzas a desesperarte, recuerda que si caminamos al paso de Dios, Dios proveerá cada persona para cada necesidad. Como lo hizo con este pueblo, como lo ha hecho a lo largo de la historia bíblica. Uno de los nombres más conocidos de Dios, Jehová Jireh. Dios proveerá. Que es exactamente la historia de Abraham en Génesis 22, cuando su hijo le pregunta, ¿y dónde está el carnero, el cordero? Le dice, Jehová Jireh, Dios proveerá. En la medida en que nosotros nos abocamos en un futuro cercano a la construcción de un templo futuro, recuerda que si estamos en medio de la voluntad de Dios, Jehová Jireh, Dios proveerá. Él hará provisión. Dios frecuentemente no nos llena las necesidades de antemano, Él nos llena las necesidades cuando la necesidad necesita ser llenada. Hudson Taylor decía, el gran misionero que se fue a China, decía que el trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, no carecerá del apoyo de Dios. El trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, no carecerá del apoyo de Dios. Ahora, en el texto que yo leí, nota algo más. Y es que dice que hay un grupo de personas que regresan, pero son aquellos que han sido movidos por el poder de Dios. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar los ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín,
y los sacerdotes y los levitas, mira quiénes más se levantaron. Y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. ¿Te das cuenta que todo comienza por Dios? Los primeros en pararse fueron las cabezas de los levitas y de la tribu de Benjamín, de la cabeza, de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y los levitas como le correspondía porque ellos eran los sacerdotes. Y yo creo que hay un principio de aplicación también. Si nuestra iglesia, si nuestras familias han de ser avivadas, los primeros llamados a pararse son sus cabezas. Y esos son sus maridos, sus esposos. No es posible que la familia sea avivada mientras su cabeza está apagada. Cuando esa cabeza, sobre todo, corresponde a un hijo de Dios. Nosotros tenemos un enorme reto, es un reto que lo tienen todas las iglesias y que no terminará nunca, y es que las cabezas que representan su familia necesitan ser el líder espiritual de su hogar. Y de la misma manera que las cabezas de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá se levantan, de esa igual manera, las cabezas de sus familias, los hombres que le representan deben ser los primeros en levantarse de tal manera que el resto de la familia pueda disfrutar de los beneficios de Dios. Todo comienza por Dios, pero hay un trabajo que a nosotros nos toca hacer. Daniel hizo el suyo, Esdras, Zorobabel, Nehemías, Josué hicieron el suyo. Queda por verse si cada uno de nosotros hará el suyo. Pero yo creo que esto es un buen momento de nosotros tomar las lecciones que el pueblo de Israel aprendió en su retorno y aplicarlas a nuestras vidas. Y caminar por el mismo trayecto que ellos caminaron, excepto cuando volvieron a desviarse lamentablemente del camino de Dios. Increíble esto, que después de venir desde Babilonia 900 kilómetros todavía apareció un grupo que quiso volver a deshonrar a Dios. Oye lo que estos 70 años hicieron de una vez y para siempre, y el pueblo judío jamás ha vuelto a caminar por ahí. La idolatría se terminó. La idolatría que tanto acosó al pueblo judío. La idolatría de las tribus aledañas, que ellos estaban supuestos a deshacerse de ellas, a expulsarlas, y que nunca terminaron de hacer, y que calcomió el tuétano de los huesos espirituales del pueblo. Cuando el pueblo regresa de Babilonia, esa idolatría desapareció hasta el día de hoy. Eso no dice que el pueblo judío es creyente en Cristo, pero el pueblo idólatra de los dioses ajenos, de los dioses paganos, jamás volvió a verse. El pueblo había sido purgado de su idolatría. Y yo decía, y cierro con esto, con una manera de observación, aplicación. Predicaba el domingo pasado en una iglesia en Miami. Le decía, los vaticinios de que la economía norteamericana comenzará a tomar cierta, no vitalidad, pero ciertos indicios de que va a arrancar. Quizá ya para el año 2010 comiencen a verse, este es un año difícil, pero el 2010 será mejor. Y yo decía, la crisis financiera es una crisis de integridad, es una crisis moral, es una crisis de pecado que tiene años caminando, y eso no va a ser purgado en un año. El pecado de los pueblos toma años, el pecado acumulado por años toma años en purgarlo. El pueblo judío está ahí para mostrar la realidad de lo que anuncio. De esa misma manera, nosotros que somos su pueblo, conociendo su fidelidad, su poder, su soberanía, nada hacemos desesperándonos cuando leemos los periódicos o oímos las noticias. Simplemente tenemos que descansar en la fidelidad, en el poder, la gracia, la soberanía del Dios a quien le servimos.